Esta es la tercera sesión. Vamos a discutir ahora el documento que escribió la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas en una versión de un documento que se definió en el 2014. De entonces para acá se ha hecho una actualización que tuvo lugar en el 2024 por parte de las compañeras que formamos parte de la CIPO-ML en América Latina y el Caribe, donde participó Brasil, República Dominicana, participó Ecuador, participó Perú, participamos nosotros, Colombia, Venezuela. Esta actualización ahorita está a discusión por parte del Comité Coordinador a nivel nacional, que es el procedimiento que normalmente se da a la CIPO-ML para ir aprobando sus documentos y las modificaciones a los documentos. Entonces, empecemos por decir que este documento está basado en lo que para la CIPO-ML es el socialismo científico, parte de lo que plantea el Manifiesto Comunista escrito en 1848 y el texto que ya revisamos en la primera sesión de trabajo, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que fue escrito por Engels en 1884. Con esto queremos decir que si bien reconocemos los avances que representaron las teorías de otros intelectuales como Fourier o Augusto Babel, que eran parte del socialismo utópico y que empiezan a discutir cuál es el papel de la mujer en la sociedad burguesa, asumimos en primera instancia como guía teórica el materialismo dialéctico. Planteamos además que así como evolucionan otras partes de la sociedad o la familia también ha venido evolucionando y con ello el papel que desempeñan las mujeres en el ámbito económico, político y social. En la medida en que la familia evoluciona, esto se representa en la sociedad y viceversa. En la medida en que hay cambios sociales, se impacta la composición y el funcionamiento de las familias. De tal manera que la familia, en términos generales, puede reproducir el esquema de sociedad de clases bajo relaciones de subordinación o de opresión y, como ya hemos revisado, descarga en las mujeres a partir del surgimiento de la propiedad privada, descarga en las mujeres el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. Pero también descarga en la mujer una parte muy importante que tiene lugar durante el desarrollo del capitalismo, y es el de la reproducción de las fuerzas productivas. El trabajo de la mujer al alimentar a sus hijos, a sus maridos, procrear nuevas generaciones, le rinde de manera inadvertida un servicio al capital porque reproduce generación tras generación y día tras día la fuerza de trabajo que se va a vender en las fábricas para producir la ganancia del dueño de los medios de producción. Esto es muy claro en el capitalismo y de ahí que haya un interés que durante el desarrollo del capitalismo la mujer siga rindiendo este servicio al capital que no le significa ningún costo ni eroga ningún parte de sus ganancias para asegurar que las fuerzas productivas reproduzcan todos los días, acudan trabajadores a vender su fuerza de trabajo. Sin el trabajo de las mujeres en el hogar, tanto en el trabajo doméstico como el trabajo de cuidado, esto no sería posible. Entonces, se requiere de ese trabajo de las mujeres no remunerado para poder seguir dando ese servicio al capital.
Ello también explica por qué el trabajo de las mujeres aparentemente es más flexible, porque hace las dos tareas. Por un lado, vende su fuerza de trabajo al capital, pero por otro lado, parte de su tiempo, una parte muy importante de su tiempo, lo dedica a la reproducción de de la fuerza de trabajo. Este sometimiento de la mujer tanto al trabajo de cuidado como al trabajo doméstico impide que las mujeres durante muchos años hayan sido un destacamento importante para desarrollar una lucha en contra de la burguesía y del capital, porque ellas se mantienen ocupadas en estas tareas. Es decir, el trabajo doméstico y de cuidado limita a las mujeres para poder desarrollar su lucha en contra de la burguesía. Como ya hemos visto desde el inicio del desarrollo del capitalismo, la lucha de las mujeres ocupó unos cerca de 70 años en diferentes países la lucha por la igualdad jurídica y por algunas reivindicaciones que fueran posible dentro del desarrollo del capitalismo, particularmente el derecho al voto. Y este derecho al voto fue conquistado, pero fundamentalmente para las clases privilegiadas de la burguesía, de la pequeña burguesía. Al inicio del desarrollo del capitalismo poco tenía que ver o poco impacto tenía que votaran las mujeres indígenas o las mujeres negras o las mujeres de las colonias, ¿no? Las decisiones se tomaban en otro ámbito. Posteriormente se desarrollan otras luchas por la igualdad jurídica, pero aun y cuando exista una igualdad jurídica, hoy sabemos que no existe en términos reales una igualdad con respecto al acceso al trabajo, a un salario bien remunerado. Y entonces aquí es cuando decimos que este concepto de que en términos reales exista la igualdad en términos económicos, políticos y sociales es a lo que se le ha dado el nombre de la igualdad sustantiva. Y como ustedes sabrán, una de las primeras acciones de gobierno de Claudia Sheinbaum fue declarar por decreto la igualdad sustantiva. Y esto pues tampoco tiene ninguna repercusión. De tal manera que si bien reconocemos el valor de la lucha por modificar las leyes para garantizar la igualdad jurídica de las mujeres respecto al hombre, sabemos que esto no asegura ni la igualdad sustantiva, ni mucho menos que la mujer sea liberada tanto de la opresión por el trabajo doméstico y de cuidado, mucho menos de la explotación de su fuerza de trabajo en el sector de la industria o en el sector de los servicios. Esta es una limitación de la democracia burguesa. Lo que está escrito en las leyes no necesariamente se tiene que llevar a cabo y por eso reconocemos el valor de esta lucha, pero no nos conformamos con el impacto que pueda tener. Y entonces la tercera discusión es decir, bueno, ¿qué planteamos, no? ¿Cuál es el objetivo? Y entonces el objetivo que tenemos como miembros de la CIPO-ML es establecer para el sector de las mujeres, para la lucha de todas las mujeres, el acceso al trabajo socialmente útil, bien remunerado, con todos los derechos laborales y por otro lado, la socialización del trabajo doméstico y de cuidado. Ya habíamos comentado que con el surgimiento de la propiedad privada, el trabajo doméstico y de cuidado se había convertido en un problema privado de las familias. Dejó de ser un problema social que se resolvía de manera comunitaria para convertirse en un problema privado de las familias. Cuando nosotros hablamos de la socialización del trabajo doméstico y de cuidado, nuevamente depositamos en el conjunto de la sociedad la necesidad de resolver estas necesidades, es decir, que haya centros de desarrollo infantil o guarderías, que haya casas de día para los ancianos, que haya comedores en los centros educativos y en los centros de trabajo, que haya lavanderías de acceso de tal manera
que el trabajo doméstico no sea solamente una responsabilidad de la familia, sino fundamentalmente una responsabilidad social que pueda cumplir cualquier miembro de la familia. Y hablamos de la necesidad del acceso al trabajo bien remunerado y socialmente útil. Primero, porque asumimos que el hecho de que una mujer no tenga dependencia económica hace que evite estar sometida a esa relación de opresión o de subordinación dentro del núcleo familiar, sino que ella ejerce un trabajo que debe de ser socialmente reconocido, que da un servicio al conjunto de la sociedad y que por lo tanto la hace independiente económicamente con todos los derechos que implica la seguridad social, la jubilación, etcétera, cosa que hemos venido perdiendo desde que se ha establecido el neoliberalismo como la fase en la que se desarrolla actualmente el capitalismo en todo el mundo. Finalmente, ¿esta lucha es diferente a la lucha de los hombres trabajadores? Creemos que no. Esta lucha de las mujeres es la misma lucha del proletariado en su conjunto. Plantear el acceso de hombres y mujeres al trabajo socialmente útil es una necesidad tanto de hombres como de mujeres. La posibilidad de socializar el trabajo doméstico brinda beneficio al conjunto de la sociedad, no solamente a las mujeres porque las libere de la carga doméstica, sino porque esto hace que al resolverse socialmente las necesidades domésticas y de cuidado de las familias, todos pueden acceder a un mejor nivel de vida. De tal manera que concluimos, la lucha de las mujeres forma parte de la lucha del proletariado y la lucha del proletariado es una parte fundamental de la lucha de las mujeres. De ahí que dijeran, no es posible establecer el comunismo sin las mujeres y no puede haber una emancipación completa de las mujeres sin la instauración del comunismo. Esto, que es fundamentalmente un planteamiento dialéctico, ¿no? Que hay una correspondencia entre un fenómeno con el otro, es por lo que consideramos que la lucha de las mujeres aporta a la lucha del proletariado, como el avance del proletariado debe de significar un avance en la lucha de las mujeres. Y el ejemplo más claro, pues, es la Revolución de Octubre, ¿no? El primer país donde se estableció el cuidado de los niños, sean hijos de madres solteras o sean hijos de matrimonio, incluso que fueran huérfanos, esta se convirtió en una necesidad social. No tenías que ser hijo de una familia bien avenida para tener acceso a la educación o para ser respetado socialmente. Solo con ser parte de una comunidad que se estableció la Revolución Soviética en 1917, establece el derecho de todos los niños para tener acceso a la vivienda, a la educación, a la formación, para el trabajo, a los cuidados, a la salud. La otra prueba de esto es que ya no se estableció como legal el divorcio, de tal manera que esto liberó a una cantidad muy grande de mujeres de relaciones de subordinación. Y como ya podían acceder al trabajo, no tenían que depender del marido para poder tener una situación económica que solventara su alimentación, su salud o su vivienda. Entonces, el derecho al divorcio y el derecho a la protección de las infancias en términos generales solventó la deuda que históricamente se había generado en contra de las mujeres. El otro fundamento de la revolución es que a trabajos iguales el salario era igual. Entonces, hoy sabemos hay una brecha salarial de género en todo el mundo, en los países capitalistas, pero durante el periodo que duró la dictadura del proletariado en la Unión Soviética, a trabajos iguales, el pago del salario era igual.
A partir del trabajo de las mujeres también se planteó la necesidad de resolver socialmente el cuidado de las infancias y el cuidado de la maternidad de las mujeres trabajadoras. Entonces son precisamente las organizaciones de trabajo de las mujeres las que garantizan la atención prenatal, los cuidados durante el parto y la atención de las infancias recién nacidas. Y esto lo gestionan las mismas organizaciones de las y los trabajadores, es decir, los SOBITs. Se brindó un servicio de planificación familiar para que todos los embarazos fueran deseados y por otro lado, también se estableció la abolición de las leyes que prohíban la realización de los abortos en condiciones inseguras. Todas estas reformas se dieron en 1919, es decir, 2 años después de la toma del poder en la Unión Soviética. Después vemos el acceso a la formación académica, el acceso en los puestos de trabajo, tanto de dirección como de administración, en los diferentes fuentes de trabajo, de tal manera que dejó de haber esto que hoy llamamos segregación laboral, que quiere decir que las mujeres solamente se encargan de actividades como la enfermería, las actividades de aseo o de lavandería, sino que las mujeres, al tener acceso a la formación académica y técnica, pudieron tener la capacidad de dirigir empresas y de sobresalir en áreas técnicas y científicas. Todo esto es posible precisamente a partir de esa planeación de la estructura económica donde se plantea que la producción debe de resolver las necesidades sociales y no que la producción está diseñada para garantizar la ganancia de unos particulares. Es decir, aquello que producimos, en lo que trabajamos, la forma en la que hacemos, siempre se hace atendiendo las necesidades de los trabajadores y de los núcleos sociales donde se desarrolla la empresa y no a partir de las necesidades o de la avaricia o de los requerimientos de mantener las tasas de ganancia para los industriales. De tal manera que el trabajo de las mujeres dejó de ser un trabajo complementario para convertirse en un trabajo fundamental. Incluso hoy día hay economistas que afirman que si todas las mujeres tuvieran la misma posibilidad de acceder al trabajo como actualmente ocurre con los hombres, el Producto Interno de todos los países aumentaría. Pero como está limitado, y está limitado precisamente porque las mujeres siguen garantizando la reproducción de las fuerzas de trabajo en los hogares. Este es el planteamiento general del documento de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas. Está a su consideración y esperamos sus opiniones, sus dudas. Adelante, compañeras. ¿Quién quiere empezar a participar?